Gloria al Señor. Estamos agradecidos con Dios porque en su preciosa providencia y su soberanía nos ha permitido disfrutar del primer día del Señor del año 2024. Por su gracia, hasta ahora 7 de enero, y rogando que por su gracia hasta el final. Esa es nuestra oración. Es un privilegio estar el pueblo de Dios reunido en la casa de oración celebrando el día del Señor. Tomo el tiempo también para nuevamente darle la bienvenida a todos, aun a los que no pudimos saludar al inicio. Sean todos bienvenidos y espero que el Señor, tal como oramos, nos hable a todos, porque Dios habla por su palabra. Así que, mis amados hermanos, como pudieron ver en la lectura, luego de esta celebración de la encarnación de nuestro Salvador, luego de que celebráramos en agradecimiento la misericordia y la gracia del Señor a través de un año más, vamos a retornar con el favor del Señor a nuestra serie, dentro de la serie que habíamos pausado ya a finales del mes de diciembre, particularmente los 10 mandamientos. Y voy a ratificar, por si se le olvidó, una vez más cuál es el propósito de esta serie, porque no demoramos tanto con los 10 mandamientos. Y la intención, mis amados hermanos, es de que con la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo, usted y yo podamos ver tanto el propósito de los mandamientos y la aplicación de los mismos a nuestras vidas. Y recordará, mi amado hermano, hermana, que lo que hemos visto hasta aquí, que contrario a lo que muchos piensan, la ley está muy vigente y es el emblema más representativo que tenemos del antiguo pacto. Y al menos hace 3 cosas. Al menos la primera, nos revela el carácter santo de Dios. A través del decálogo, a través de la ley, podemos ver que Dios es santo, vemos sus santos valores y sobre todo somos recordados que esos santos valores son los mismos ayer, hoy y siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Segundo, los mandamientos nos hablan o apuntan a nuestra identidad como pueblo de Dios. Los mandamientos nos distinguen a nosotros, mejor dicho, como pueblo de Dios. Dios manda a su pueblo, lo vemos ratificado en Levítico, por ejemplo, a ser santos porque Él es santo. Y nosotros como hijos somos iguales a nuestro Padre. Los mandamientos nos distinguen como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y lo tercero, que es lo más importante aún, que los mandamientos del decálogo tienen la virtud y propósito de apuntarnos a Cristo, a revelarnos la necesidad de un Salvador. Porque estoy seguro que lo que hemos visto en los primeros 8 mandamientos es que probablemente usted pensaba, de repente yo violo 1 o 2, pero probablemente se dio cuenta de que hemos violado 8 de 10. Y le tengo noticias. La realidad es que violamos 10 de 10. Le decía a mi esposa cuando terminé la preparación del noveno mandamiento: todos somos mentirosos. Todos hemos violado todos los mandamientos. Si usted va a salir de algo en esta serie, es que ha violado todos, de una manera u otra. Así que nos encontramos particularmente
en lo que se conoce como la segunda tabla de la ley. Ya hemos explicado, recuerden, la primera tabla de la ley tiene un carácter vertical y nos revela o norma, legisla nuestra relación con Dios. Dios es primero, lo adoramos como Él quiere que seamos alabados, elevamos su nombre por encima de todas las cosas, descansamos en Él, anhelamos su reposo, amamos a Dios, en resumidas cuentas. La segunda tabla, gracias hermano, tiene un carácter horizontal, porque esta tabla legisla mi relación, una relación santa y piadosa con mi prójimo. Ya vimos que no están desconectados las tablas, sino que una correcta relación con mi prójimo fluye de la correcta relación con Dios. De hecho, la manera en que lo resumo, y lo he dicho todas estas semanas, es que sin amor a Dios no existe una motivación ni un entendimiento correcto del amor al prójimo. Y es así, mis amados hermanos, entonces, como nos acercamos al noveno mandamiento. Estamos en el 95% de la serie, por la gracia del Señor. Nos encontramos en el noveno mandamiento. Y el título del mensaje esta mañana es precisamente el noveno mandamiento, un asunto de reputación. Y lo encontramos, si se dieron cuenta, Éxodo capítulo 20, específicamente el versículo 16. Dice la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Rogamos que el Señor nos considere para recibir iluminación, dirección, edificación, salvación inclusive, sobre todas las cosas, que no permita que los labios falibles de sus siervos sean impedimento para su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a hacer lo que hemos hecho toda la serie. Vamos a observar su propósito y vamos a observar la aplicación de este mandamiento. Y vamos a utilizar el método que hemos utilizado hasta ahora, un método que es muy conocido o muy común en los catecismos, por ejemplo. Vamos a analizar el aspecto negativo del mandamiento. Primero, esto que prohíbe el mandamiento, y luego vamos a analizar el aspecto positivo, lo que nos pide el Señor a través de este mandamiento. Así que sin más preámbulo, vaya conmigo al aspecto negativo del mandamiento. ¿Qué se nos está prohibiendo? Y probablemente usted pensó que, bueno, el noveno mandamiento por lo general habla de no mentir, así que el pastor nos va a decir a todos que no nos portemos mal, que no mintamos y no regresemos a la casa. Sin embargo, aun cuando yo quisiera que fuera así de corto y así de fácil, no lo será, porque igual que todos estos mandamientos cortos que hemos visto hasta aquí, son cortos pero muy profundos en significado y en aplicación. Y sí, aun cuando la esencia del noveno mandamiento es el no mentir, aun cuando la raíz del mandamiento es que no se mienta, la finalidad del mandamiento es la reputación. Es un asunto de reputación. Ahora, hermanos, hay dos cosas importantes para que usted y yo podamos entender entonces este noveno mandamiento en su justa dimensión. La primera ya la hemos mencionado porque aplica con todos los mandamientos de la segunda tabla: el amor al prójimo. Es importante que todos estos mandamientos, desde el sexto hacia adelante, desde el quinto hacia adelante,
es el amor al prójimo. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, versículo 8. Vamos a repetir de nuevo ese texto para que veamos por qué es tan importante. Y mientras lo leemos, meditemos en lo que escuchamos esta mañana en la escuela dominical con respecto al amor. Dice la palabra del Señor, Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, sino ¿qué cosa? El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten lo que dice el versículo 10. El amor hace mal al prójimo. No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Note esa parte particular del versículo 10, mis amados hermanos. El amor no hace mal al prójimo. Y esto es crucial tenerlo en mente al considerar todos los mandamientos de la segunda tabla, incluyendo no hablarás falso testimonio. ¿Ok? Ahora, esa es la primera cosa que hay que tener en mente. Claro, lo segundo que nos va a ayudar a entender la dimensión de este mandamiento es el lenguaje utilizado. ¿Ok? Porque no, el mandamiento no dice no mientas, o no dice no mentirás, sino que el lenguaje utilizado por el Espíritu Santo es no hablarás falso testimonio. La frase conlleva una connotación legal, es un lenguaje de corte. Usted puede pensar en testimonio, testigo, juez. Esa es la terminología o el ambiente en el que el Espíritu Santo quiere que nos pongamos. Se tiene en mente un testigo falso, porque un testigo falso es aquel que da falso testimonio. ¿Ok? Ahora, hermanos, recuerden, usted y yo pudiéramos considerar el decálogo o los 10 mandamientos como la constitución de la nueva nación de Israel. ¿Okay? Más adelante se iban a dar el resto de las leyes que se purifican, pero el fundamento de la constitución nacional eran los 10 mandamientos, y ahí podíamos encontrar, o en este aspecto particular, encontramos el aspecto legal. ¿Ok? ¿Por qué, mis amados hermanos? Bueno, la vida en la antigüedad, mis amados hermanos, particularmente en el término legal, era mucho más difícil de lo que es la nuestra. No era fácil vivir en los días de Abraham, de Isaac, Jacob, los días de Moisés, en esos días en particular. Si usted y yo decimos que hoy, con todos los avances tecnológicos que hay, y se hace difícil luchar contra la corrupción y contra lo que tratan de torcer la ley o el derecho, en esos días era mucho peor. Ustedes y yo estamos acostumbrados a la tecnología, ¿cierto? No solamente imágenes instantáneas, sino que tenemos video, infinidad de petabytes de data de video. Inclusive hoy en día nuestras calles tienen cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, que si un maleante se mete a la tienda del chinito, supuestamente la cámara lo agarra y se puede identificar más rápido quién fue, dónde fue y qué se tiene que hacer para justiciarlo. Hoy tenemos laboratorios forenses de alta capacidad. Antes no había prueba de ADN, hoy hay prueba de ADN. Todas estas herramientas que usted y yo tenemos hoy no existían en la antigüedad. La única manera
de que se hiciera justicia en la antigüedad era por la boca de un testigo. Y un testigo ocular. Si alguien no vio lo que pasó, no había paso. El otro problema que había en la antigüedad es que usted y yo nos atamos de que sí, el debido proceso, y aquí se presume la inocencia, hay presunción de inocencia. En ese tiempo no se presuponía la inocencia de nadie. Si alguien dijo que tú lo hiciste, lo hiciste. Será más o menos la lógica. De modo, mis amados hermanos, uno se presuponía culpable hasta que tú pudieras probar que eras inocente. De hecho, hermanos, si alguien se paraba en esos días y acusaba al hermano de hacer algo malo, y alguien ratificaba esa acusación, quiero que sepa que su vida estaba en peligro. Si yo digo que el hermano Raimundo me robó mi perro, y hago que mi esposa diga que lo hizo, en ese tiempo, hasta ahí llegaba el hermano Raimundo. Por todo lo que acabo de mencionar, ratifico que era muy fácil torcer el derecho en el Antiguo Testamento. Permítanme poner un ejemplo bíblico. Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21 registra las actuaciones de la villana más villana de las Escrituras. La mujer que baneó el nombre para toda una generación. Nadie quiere poner a su hija Jezabel por esta señora, que se ganó a pulso esa reputación. Algunos dicen que viene Satanás, después viene Jezabel y después vienen los filisteos y todo lo demás. Así era la reputación de la señora. En este caso, en Primera de Reyes 21, había un pobre hombre que se llamaba Nabot. Pobre Nabot tenía una viña, tenía una plantación de uvas. Y desafortunadamente esa plantación de uvas estaba continua al palacio del rey Acab, esposo de la susodicha Jezabel. Y el rey Acab decía: ay, yo necesito ese espacio de esa viña. Así que fue a donde Nabot y le dice: vamos a hacer algo, dame tu viña, yo quiero sembrar una legumbre y una hortaliza, y yo te voy a dar cualquiera de mis otras viñas, o dime cuánto cuesta y yo te la compro. Hasta aquí todo normal, todo bien, todo en estricto derecho. El problema fue que Nabot dijo: a ti ni a tu esposa le voy a vender jamás la herencia de mi familia. Y dice la escritura que Acab se fue triste y bravo porque él quería el terreno. Él era el rey y alguien le dijo al rey que no. Y entonces nos acercamos al versículo 7, donde entra nuestra protagonista, ¿cierto? Y su mujer Jezabel le dice, versículo 7, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y hasta ahí, usted todavía le puede dar el beneficio de la duda, ¿cierto? Usted pensará, de repente ya tiene un ahorrito ahí, a donde Nabot y le va a decir: mira, ¿cuánto es que es? Dime, ¿cuánto es? Te voy a dar el ticket, lo que te ofreció el rey, y te voy a comprar la viña. Pero no, hermanos, si no fuera Jezabel. Versículo 8 nos dice cómo fue que le iba a conseguir la viña. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. O sea que Acab no sabía ni qué era lo que estaba pasando. Comenzamos por ahí. Y la selló con su anillo. Será la firma en esos días. Y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, pongan atención, hermanos: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned, aquí versículo 10, importante, a 2 hombres buenos
Perdón, los lentes me están fallando. A dos hombres perversos delante de él, que hagan ¿qué cosa? Que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. ¿Ok? Mi hermano, ya usted tiene que imaginar, si terminó la historia, Nabot no dijo: esta boca es mía. Lo fueron a buscar en la casa, le dijeron: fulano y mengano dicen que tú blasfemaste al Señor, apedreado hasta morir. Se murió Nabot y la viña cayó a los pies de... Así eran las cosas legales en el Antiguo Testamento. Y aquí se está utilizando la ley, hermano, porque ahí por lo menos compraron a dos. Antes de que compraran a dos, con uno era suficiente. Fue el Señor el que cambió eso. Miren Deuteronomio 17:6, por ejemplo. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Esa es palabra de Dios. ¿Ok? No solamente eso, mis amados hermanos, sino que el Señor diseñó una protección adicional. Noten lo que dice el versículo 7 de Deuteronomio 17. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. Porque eso era de protección, hermano. Una cosa es acusar a alguien falsamente, otra cosa es matar a alguien por algo que es falso. ¿Ok? Pero si tú dices que él fue, mátalo tú primero. O, digámoslo así, la lógica del Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ok? Esa era la premisa. Note, versículo 18 de Deuteronomio 19. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, ¿qué es lo que había que hacer? Haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en nivel. O sea que el sistema legal hacía espacio para evitar el falso testimonio. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Y a dónde voy, hermano? Por eso es que digo que esto es fundamental entenderlo para agarrar el mandamiento. Que en la ley de Dios, Dios se muestra justo. Dios ama la justicia. Cada caso requiere la investigación honesta e imparcial de los líderes o magistrados, evaluando todas las evidencias, o no todas las pocas evidencias que había, sin embargo, siempre buscando la verdad. Esa era la meta. Ni siquiera estaban eximidos los líderes. Los líderes había que juzgarlos también. De hecho, por eso es que esa frase de que no puede tocar un nido, eso no aplica así en la Biblia, eso está fuera del contexto. ¿Sí? Lo que sí dice la Biblia, 1 Timoteo, es: no recibas acusación de líder sin 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque los pastores no son infalibles. Pero así como los pastores tampoco son infalibles, los hermanos tampoco son infalibles. Y cualquier persona que quiera destruir a un pastor solamente tiene que decir: ah, no, el pastor le guiñó el ojo a la hermana tal, y ya está el matrimonio del pastor en problema. ¿Okay? Esa es la premisa, la búsqueda de la verdad, y que esto era un asunto de reputación para el pueblo de Dios. De la premisa, Zacarías 8, versículo 16. Así es como se debía comportar el pueblo de Dios. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablar mentira cada cual con su prójimo, no, hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la conveniencia, no, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Esa es la premisa, mis amados hermanos.
¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para que podamos entender mejor el noveno mandamiento. El noveno mandamiento, mis amados hermanos, tenía como meta directa la protección de la reputación individual y la del prójimo. Y de manera indirecta, tenía la intención de proteger todo aquello que el sexto, séptimo y octavo mandamiento procuraban proteger. Tanto la vida, el matrimonio, la propiedad privada. Porque la palabra de alguien podía, como hicieron con Nabot, quitarte tu propiedad. La palabra de alguien podía arruinar tu matrimonio. La palabra de alguien podía costarte la vida. Esa era la intención del noveno mandamiento. ¿Cuál es la manera en la que el Señor lo hace? Prohibiendo el falso testimonio, condenando el falso testimonio. Ahora, hermanos, si usted y yo restringimos el noveno mandamiento a la corte de justicia únicamente, vamos a estar cometiendo un gran error, porque algo que hemos visto hasta aquí es que el mandamiento parte desde el escenario más elevado y se va diluyendo hasta el corazón del individuo, porque el asunto de los mandamientos son un asunto del corazón, apuntan al corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio transforma la ley. El Señor le da sentido a la ley y lo la pone en perspectiva correcta, y nos damos cuenta que es un asunto del corazón. Porque rápidamente usted puede decir, no, yo nunca he estado en una corte y yo nunca le he hecho falso testimonio a nadie, yo nunca he tenido en esa circunstancia. Pero no, mi amado hermano, Mateo 15, 19, dice el Señor, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. ¿Qué más sale? Los falsos testimonios y las blasfemias. Dice el Señor en el versículo 20, la primera parte, eso es lo que contamina al hombre. De modo, mis amados hermanos, que el noveno mandamiento prohíbe el falso testimonio, no solamente en el ámbito legal, sino en todos los ámbitos de la existencia humana. Voy a ser más específico. El noveno mandamiento prohíbe toda declaración, conversación, plática, inclusive acción que, pervirtiendo la verdad, perjudique la reputación propia o la de mi prójimo, y que inclusive lo perjudique físicamente. Cualquiera es una violación del noveno mandamiento. Si se dio cuenta, como ya mencioné, más que solamente no mentir, es un asunto de reputación. ¿Y a qué me refiero con reputación, mi amado hermano? Cuando hablo de reputación, me refiero a la opinión, idea, concepto, ya sea positivo o negativo, que usted tenga sobre una persona. ¿Okay? Eso es lo que es reputación. Y la prohibición de este mandamiento, mis amados hermanos, es un reconocimiento de un tema que es incómodo para muchos creyentes, pero es el reconocimiento del poder destructivo que puede tener la lengua sobre la reputación de un individuo. Acompáñame, por ejemplo, a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 5. Dice Santiago, si también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de pocas cosas, ¿no? Se jacta de grandes cosas. Note, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es el poder de la lengua. ¿Okay? Aquí no estamos refiriendo a atar y desatar nada. Eso no es lo que está diciendo que tiene poder la lengua para hacer aquí. Es un poder para destruir lo que se nos está diciendo aquí.
De hecho, el término que se traduce falso en nuestro texto se encuentra en nuestra Reina Valera al menos en 35 pasajes describiendo el rango de acción, el campo de acción de una lengua engañosa. En el hablar, en el enseñar, en profetizar, en mentir. Inclusive la palabra se utiliza para revelar un carácter engañoso que se revela con una acción engañosa. Y usted me preguntará, ok, pastor, era algo legal. ¿Cómo entonces es que yo violo el noveno mandamiento? Obviamente, nuestro hablar nos hace violar el noveno mandamiento. El noveno mandamiento, mis amados hermanos, es contrario a toda falsedad y a toda mentira. Vamos, por ejemplo, Isaías 59:3, para que veamos cuál es la actitud del Señor al respecto. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué contiende Jehová con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esa es la primera. Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, dice el Señor, hijos de Israel, porque Jehová contiende ¿con quién? Con los moradores de la tierra. ¿Y por qué? Porque creo que cometí un error, discúlpeme, hermano. Ahora sí estoy leyendo Oseas 4:1, discúlpeme. Isaías 59:3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Ok? Ya leímos entonces Oseas 4:1, permítanme leer 4:2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. ¿Qué es lo que hacen? Prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Ok, hermanos, ¿por qué estoy leyendo estos pasajes? Porque son relevantes a nuestro tema al evidenciar la continua condenación de Dios al pecado de la mentira y la falsedad, que era evidente en el pueblo de Dios. Porque ¿saben qué pasa, hermano? Nosotros pensamos que la mentira no es un pecado grande. Nosotros pensamos que la mentira es como un pecadito normal. Es más, le asignamos colores a la mentira, decimos que es mentira blanca. La mentira blanca es prácticamente legal y Dios no tiene ningún problema con esa mentira. Y la mentira negra es mala, pero lo que sí es grave es el adulterio y la fornicación. Así sí, excomulgado de la iglesia. Pero no, si eres mentiroso, estás bien con Dios y no pasa nada. Pero hermano, ¿ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira, sin necesidad alguna, violaron el noveno mandamiento. ¿Cómo lo violaron? Ellos estaban tratando de mejorar su reputación, pero a raíz o utilizando falsedad. ¿Cuál era el plan? De la mujer que vamos a hacer. Vamos a vender el terreno. Lo vamos a vender por $10,000. Vamos a quedar con 5. Pero le vamos a decir a la iglesia que toda la plata se la dimos a ellos para que los hermanos nos vean. ¡Oh! Ananías sí es generoso. Vamos a poner el puesto primero acá adelante. Y la esposa dijo, dale pues, salsa. Y eso fue lo que pasó. Engañaron a toda la iglesia. De hecho, usted y yo hubiéramos mostrado de que, Ananías. El pastor hubiera estado feliz, yo feliz. Gloria al Señor, el hermano, de su generosidad. Pero como hemos dicho, hermano, todas las cosas están desnudas delante de Dios. Y dice el versículo 3, Hechos 5, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llamó Satanás? Ellos querían ofrendar y Satanás se le dio. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndotela, no te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Falseaste tu reputación. Trataste de decirle a Dios que tú sí eras generoso, como si Dios no sabe. Y Dios dijo, ay, está bien, pero es un pecadillo, así que está bien. Eso fue lo que dijo el Señor. Al instante cayeron muertos. Para que ustedes lo comprendamos, hermano, que Dios aborrece la mentira. Usted dirá que es un pecadillo, pero lo que importa es que es lo que opina Dios. Salmo 5, versículo 6. Jóvenes, niños, escúchenme. Dios aborrece la mentira. Versículo 6 del Salmo 5. Apapacharás a lo que habla mentira, dice el texto. No, perdón, no sé qué le está pasando a mi lente. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Porque el Señor hablando de a quienes enviará al infierno. Pero a los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿No seguro que es un pecadillo, mis amados hermanos? Apocalipsis 22, 15, refiriéndose a quienes se quedan por fuera de la santa ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace. Vemos entonces, mis amados hermanos, que el noveno mandamiento es contrario, como ya dije, a la falsedad y a la mentira. Especialmente a la falsedad y mentira que busca dañar o perjudicar al prójimo. Y la calumnia y la injuria, cuando más lo pensamos, son las que se aplican primordialmente en ese ámbito legal, pero son de lo más común en nuestro día a día. ¿Qué es la calumnia? La calumnia es toda acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de dañarlo o perjudicarlo. La injuria, usted no tiene que ser abogado para saber qué es la injuria. La injuria es un hecho o insulto que de manera injusta busca ofender a alguien, atentando contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Eso no pasa en la corte. De hecho, mis amados hermanos, la calumnia y la injuria es lo más normal en lo que nosotros llamamos coloquialmente el bochinche, como para niños, chisme para los turistas. Pero lo que abunda en eso es la calumnia y la injuria. Ese tipo de palabra engañosa que tiene el poder de destruir la reputación de su prójimo, su hermano. De hecho, el hermano Philip Ryken lo pone de esta manera: las víctimas de los chismes o el bochinche, nunca llegan a defenderse, nunca tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, aclarar sus motivos o corregir las ideas erróneas que la gente tiene sobre ellos. En cambio, son acusados, juzgados y condenados en el tribunal de la opinión humana todos los días. Alguien nada más tiene que decir, fulano tal es la persona. Lo que pasa es que él, como somos en Panamá, tenemos que sumarle 2 acciones peyorativas más, mientras cada persona se va enterando. Por eso se llama bochinche, idea de bochinche, y esto es exclusivo panameño, hermano, yo lo sepa. Con cada persona que entra en la ecuación, la reputación de la persona cae proporcionalmente 2 puntos.
porque yo tengo algo más que añadir. Y tú no sabías lo que yo sé. Espérate, hermana, tú no sabes. ¿O no? El noveno mandamiento busca promover la defensa de la reputación del prójimo. Por eso, sabiendo lo destructivo que es, el apóstol Pablo advierte a la iglesia en contra de esta conducta con mucha vehemencia. 1 Corintios 12:20, por ejemplo, le dice a la iglesia: aténganse de la murmuración. Y cuando usted busca literalmente el término en el griego, chisme. Eviten la murmuración y el chisme. En la iglesia de Dios no debe tener cabida, porque destruye a todos. Usted pensará que usted que lo participa no destruye a usted, pero en la iglesia sí destruye a todos, porque entonces nadie confía en nadie. No quiero que nadie se entere de mi asunto, así que yo voy a luchar solo, porque si el hermano se entera de que yo tengo este problema, oh my God. El falso testimonio destruye como lo hacemos. Debe decirle que otra cosa es calumnia. ¿Sabe que también calumnia es asumir lo peor de la otra persona? A veces solo pensamos que no es calumnia, pero lo es. Dijimos que calumnia es el menoscabar la reputación de la persona con una mentira. Y cuando yo estoy pensando lo peor de mi hermano, sin saber sus motivaciones, lo estoy calumniando. De hecho, si lo piensa bien, eso fue lo que hizo Satanás con Eva en el huerto. ¿Lo recuerdan? Satanás le dice a Eva que lo que Dios dijo era mentira. Ya no iba a morir nada. Yo te voy a decir que lo que pasa. Lo que pasa es que Dios no quiere. Satanás le está dando las motivaciones a Dios. Dios no quiere que tú seas como Él, conociendo el bien y el mal. Calumnia. Eso no eran las motivaciones del Señor. Pero ¿saben qué hizo Eva? Así que Dios no quería que yo supiera. Eva creyó la calumnia. Así que continuó la calumnia. ¿Y saben qué hizo? De modo que cuando usted sin saber asume lo peor de su hermano y su hermana, aunque no le guste, créanme, lo está calumniando. Es preferible pensar lo mejor y equivocarse que pensar lo peor y equivocarse. Porque entonces ha hecho usted un acto de falsedad. Si se da cuenta, mi amado hermano, muchas veces usted y yo hablamos de manera descuidada, despreocupada, sin tomar en consideración el efecto de nuestras palabras. El noveno mandamiento es una simple de reputación. Habiendo entendido entonces qué es lo que prohíbe, vamos a hablar de lo que requiere el mandamiento entonces. Ya vimos entonces, el noveno mandamiento prohíbe toda palabra, acción, comentario, plática, discusión falsa, importante, falsa, que busque destruir la reputación propia y la del prójimo. Que de hecho inclusive incluye el efecto inverso. Elevar mi reputación con falsedad también es violación del noveno mandamiento, como vimos con Ananías y Zafira. ¿Ok? Así que cuando usted va a decir que, bueno, entrégueme su currículum. Bueno, yo soy experto en Excel, todas las gráficas y no pone abrigo. ¿Ok? Eso no importa porque todo el mundo miente en el currículum, ¿right? Y todo el mundo dice, sí, eso es normal.
Soy experto en inglés, nivel avanzado, y nada más sé decir good morning. Decimos que no es nada, porque lo hemos normalizado. Tratar de aparentar ser mejor de lo que eres es una violación del 90 mandamiento. Tratar de aparentar ser más santo de lo que eres para que los hermanos se impresionen contigo es una violación del 90. Viene el hermano y te dice: me siento feliz, comencé un tiempo devocional y logré orar 15 minutos todos los días esta semana. Y en vez de ponerte feliz por el hermano, dice: pero si yo oro 33 horas todos los días y ayuno toda la semana 4 horas. Violamos el falso, violamos el bueno. Entonces, ¿qué se nos pide, mis amados hermanos? I digress. ¿Qué es lo que nos pide el Señor, mis amados hermanos? El 9º mandamiento requiere que usted y yo vivamos amando y apegados a la verdad, y que procuremos y defendamos la reputación, tanto la propia como la de mi propio. O sea que requiere 2 cosas primordialmente. La primera es amor y apego a la verdad. Y hermanos, ese amor y apego a la verdad nace o florece o se fundamenta en el 9º mandamiento. ¿Cuál es el fundamento o la raíz del 9º mandamiento? La raíz o el fundamento del 9º mandamiento es la naturaleza divina de nuestro Señor. En eso se basa el 9º mandamiento. ¿Por qué es malo mentir? No se vale decir porque es malo y ya. Hay una razón. ¿Saben cuál es? Si usted es creyente, la Escritura nos enseña que Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice 1 Juan 1:5, lo leímos, ¿cierto? Número 23, 19 nos dice que Dios no es hombre para mentir. Romanos 3, versículo 4 nos dice: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es por eso que es necesario, mis amados hermanos, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que no sea la del hombre natural, sino la naturaleza del hombre espiritual. Una naturaleza que ama lo que Dios ama y Dios ama la verdad. Como Dios es luz, no miente. Más bien, aborrece la mentira. Y sus hijos, aquellos que son nacidos de Él, aquellos que en Cristo comparten o participan de la naturaleza divina, no solamente dicen la verdad, sino que aman la verdad y aman al prójimo también. Por eso es que si no ama al prójimo, no sirve. 1 Corintios 13 nos gusta decir el amor, el amor, el amor. Pero 1 Corintios 13 dice que el amor 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso es lo que hace el amor. La mentira, por el contrario, tiene una naturaleza diabólica. La mentira es del diablo porque el diablo es el padre de la mentira, dice Juan 8. El Señor le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. De modo que es lógico y concluyente decir que si me gusta la falsedad y la mentira, soy hijo del diablo. Pero si amo la verdad, soy hijo de Dios. Esa es la diferencia, porque es un asunto de naturaleza. Dice el puritano Ezequiel Hopkins: frente a toda mentira que llegaras a decir,
Considera siempre que el diablo se sienta sobre tu lengua, respira falsedad dentro de tu corazón y forma tus palabras y énfasis hacia el engaño. Si pensáramos que el diablo es el padre de mentira, nos costaría un poquito más mentir, aún con las mentiritas blancas, porque Satanás es el padre de la mentira. De modo, hermano, que no solamente se nos pide amar y apegarnos a la verdad, sino que también el Señor nos está pidiendo procurar y defender la reputación propia y la del prójimo. Ahora, yo sé lo que puede que esté pensando, hermano. Puede que usted esté pensando que, ¿cómo es eso, pastor, de defender mi reputación? Yo soy un hombre humilde. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Ha dicho eso alguna vez, hermano? No me importa lo que la gente piense de mí. Permítame llamarlo a reformular ese argumento. Y sí, debe importarle lo que la gente hable de usted. Debe importarle su reputación, porque es lo que enseña la Escritura. Acompáñenme, por ejemplo, Proverbios 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo el proverbista, hermano? Que un buen nombre o una buena reputación es un tesoro verdaderamente valioso. Eclesiastés capítulo 7 versículo 1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Así que cuidado cuando decimos: a mí no me importa lo que la gente piensa de mí o lo que la gente opina de mí. Sí debe importarle. Principalmente debe importarle si aquello negativo que se dice de usted es cierto. Tiene que preocuparse. Y también tiene que preocuparse o tiene que concernirle si aquello que se dice de usted no es cierto. Usted debe defender su testimonio. Esa es la idea. En la medida, como dijimos esta mañana, que sea posible. Porque en la medida que no sea posible, ¿sabe lo que hay que hacer? Igual hay que darle la gloria al Señor, porque Él dice que somos bienaventurados cuando eso pasa. Mateo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No siempre podremos defenderla, pero tiene que importarnos. Pero si es falsamente, por lo menos debemos sentirnos bienaventurados, porque estamos sufriendo lo que los profetas y nuestro Señor sufrió por la verdad. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia sí exhorta a procurar un buen nombre, procurar una buena reputación, no de manera falsa como Ananías y Zafira, sino basado en la verdad. Acompáñenme, por ejemplo, a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna que hay que hacer, en eso pensar, en eso invierta su tiempo. Una buena reputación, mi amado hermano, o un buen nombre trae gloria al nombre de Dios. Una buena reputación es para la gloria de Dios. Un buen testimonio es para la gloria de Dios. Dice el predicador de la Edad Media, Hildeberto Labardín: la estima de los hombres buenos no puede ser tomada de acusaciones falsas,
ni tampoco se puede ganar por atenciones adulatorias. Entonces, descansa en el individuo mismo, aumentando la estima por la fecundidad de la virtud o disminuyéndola por el detrimento de esta virtud. De modo que usted debe cultivar una buena virtud por usted mismo, o usted mismo se cava su mala reputación. Que su reputación no dependa de lo que dice el hermano o lo que dice la hermana, que su reputación se fundamente en lo que usted es en Cristo. Esa es la idea. No solamente, hermano, debemos tener una buena actitud o buscar una buena reputación hacia uno mismo, sino que también debemos procurar la buena reputación de mi prójimo. Sabe que a muchos de nosotros nos pasa como Caín, ¿no? Caín, si usted comenzó su plan de lectura, se acordará que se puso bravo con el hermano. Bueno, estaba más que nada bravo con Dios y la apoyó con el hermano, porque a Dios no le podía pegar. Así que le pegó al que tenía al lado, le pegó al hermano. Y el Señor llega y le pregunta de manera providencial: hey, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Muchos de nosotros respondemos así, hermano. Permítame decirle que usted es guarda de su hermano. Usted es guarda de su hermano. Usted es guarda de la reputación de su hermano. No solamente de su hermano, usted también es guarda de la reputación de su prójimo. Si el hermano tiene una buena reputación, damos gloria a Dios y celebramos con el hermano. No nos ponemos envidiosos ni le ponemos puntos negros a la hoja blanca. Algunos que nos gusta es eso. Oh, damos gracias al Señor por el hermano tal, que el Señor nos movió para hacer eso y tiene que salir así, pero él también guarda. ¿Por qué? ¿Okay? ¿Por qué quiere poner puntos negros en la hoja blanca? ¿Okay? Miren lo que dice, por ejemplo, tercera de Juan, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. ¿Ven? Elevemos, agradezcamos, demos gloria por los hermanos de buena reputación. Exhortemos a los hermanos de buena reputación. No busquemos un lío, los hermanos de buena reputación, para que se vayan a mi nivel. Suba usted el nivel, digamos. ¿Sabe qué más, mis amados hermanos? Buscamos cubrir las faltas para salvaguardar la reputación de mi prójimo. Ahora, hermano, no me malinterprete. Cuando la Biblia habla de cubrir faltas, no se está refiriendo a apadrinar pecado, sino precisamente lidiar con el pecado en amor. Voy a poner un ejemplo. Primera de Pedro 4:8. Dice el apóstol Pedro: ante todo tened entre vosotros. ¿Están viendo la clave cuál es, hermano? ¿Y por qué sin amor no se puede hacer nada? No solamente dice tener amor, dice ferviente amor. ¿Por qué hay que tener ferviente amor, mis amados hermanos? Porque el amor que hará cubrirá multitud de pecados. ¿Lo ven por ahí? Proverbios 17:9. El que cubre la falta, ¿qué hace? Busca la amistad. Más el que la divulga, ¿qué hace? Aparta la misma. ¿Sabe qué es lo que estoy diciendo ahí? Ese texto no está diciendo ser alcahuete a tu amigo, sino que ayuda a tu amigo cuidando su reputación. No destruyas a tu amigo. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. También no puede la premisa, mis amados hermanos. Uno más, Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca
contra ti. Dile a todo el mundo, humíllalo enfrente de todo el mundo, haz que toda la iglesia se entere de lo que te hizo, públicalo en Instagram, Facebook, Twitter, para que todo el mundo sepa. Déjale un mensajito en tu estado. Eso es lo que dice Mateo 18. No, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Porque la idea es eso, cuidar la reputación de mi prójimo en la medida que sea posible. Esa parte es importante porque el texto sigue diciendo que si no hace caso, bueno, ya hay que hacer otra cosa. Pero la idea es primero proteger la reputación de mi prójimo. Y dice, si tu prójimo te escucha, has ganado un hermano. A veces, hermanos, a nosotros nos gusta ganar discusiones, pero no ganar hermanos. Cuidado con eso. Nos gusta decir, yo tengo la razón, aunque te cueste todo. Yo tengo la razón, como yo tengo la razón, no me importa si pierdo a mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi hijo, lo que sea, porque yo tengo la razón. Como eso. La meta de la disciplina bíblica es ganar un hermano. Cuando la iglesia disciplina, no disciplina por odio. ¿Cuál fue el hermano que no dio la ofrenda la vez pasada? ¿Quién fue? Páseme la lista, hermano Alberto, de quiénes nos están dando. Vamos a sacar la correa santa y vamos a latigar a todo el mundo. Eso no es disciplina bíblica, hermanos. Algunas iglesias te ponen en el mural. Te ponen en el mural. Pero ¿saben por qué le ponen en el mural, hermano? Precisamente porque quieren avergonzarte, quieren arruinar tu reputación. El amor cubre multitud de pecados. ¿Saben qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Nosotros buscamos cubrir la falta de nuestros hermanos, porque Cristo cubrió las nuestras, restaurando nuestra reputación en la cruz del Calvario. De hecho, hermano, el Señor Jesús trataron de condenarlo a muerte con un falso testimonio. De hecho, nuestro falso testimonio de Dios fue lo que lo llevó a la cruz del Calvario. Marcos capítulo 14, versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Y trataron, hermano, al final tuvieron que condenarlo por la verdad. Es cierto cuando dice que por la verdad murió Cristo, pero no pudieron conseguir los falsos testigos, los buscaron. Pero la realidad, hermano, es que usted y yo sí dimos falso testimonio de Dios. Sí hemos hablado falsedad de Él. Su reputación y la mía, mis amados hermanos, no era la mejor. Nosotros éramos igualitos a los miembros del Sanedrín levantando falsos testimonios. Tratamos de arruinar la reputación de Dios. ¿No se ha encontrado usted hablando mal de Dios, diciendo lo que Dios no ha dicho? Oh, Dios, tú no eres tan bueno nada porque no me pasó lo que yo quería. Para su testimonio. Oh, Señor, ¿por qué tú permites? ¿Cómo se te escapó eso? Para su testimonio. Nosotros también podemos hablar falso testimonio del Señor. Nos habremos dado cuenta, hermano, de que todos hemos caído en el noveno mandamiento. Algo hemos dicho o hecho que ensucia la reputación divina. Piénselo bien, hermano. Esto me trae de vuelta al tercer mandamiento, ¿cierto? No tomar el nombre de Dios en vano. Nuestras palabras a la ligera ponen la reputación de Dios en riesgo. Dice la Escritura que por
culpa nuestra, los hombres pueden blasfemar el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? En Efesios, pero en Hechos, capítulo 1, si no me equivoco, se nos dice: ustedes serán mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué clase de testigo usted, hermano? ¿Ustedes los testigos verdaderos o ustedes los que andan dando falsos testimonios del Salvador? Ustedes los que los domingos dan un testimonio y cuando usted en la casa usted está testificando otra cosa del Salvador. Esa puede ser nuestra realidad. Sea cual sea el caso, no puedo cerrar sin decirle que recuerda, la ley nos apunta a Cristo. Cristo hoy está restaurando reputaciones rotas como la suya y la mía. Cristo hoy está perdonando mentirosos y mentirosas como usted y como yo. Cristo hoy está salvando a aquellos que violentan la reputación de su hermana y de su hermano. Todo lo que hay que hacer es venir a Él en arrepentimiento. Solamente hay que mirar a la cruz donde Él llevó su culpa, su vergüenza, su reputación pecaminosa. Y Él lo levantará de allí con una nueva reputación. Una reputación que está dada por su justa y santa vestidura de justicia. Porque sea cual sea su reputación en el pasado, en Cristo hoy es declarado justo. Esa es su reputación hoy. Y aun cuando el diablo trate de ensuciar su reputación, porque ese es su trabajo, nunca olvide, mira la cruz. Y cuando mire la cruz se acordará de que usted es justo para Dios. No por mérito suyo, sino por la gracia de Dios. Permítame darle 3 puntos de aplicación para callarme. Pero creo que debemos ser prácticos con esto también, mis amados hermanos. Lo primero, hermanos, cultivemos una cultura de la verdad entre nosotros. Acostumbrémonos a la verdad entre nosotros, para bien y para mal. Olvídese de su reputación y confiemos en Cristo para que podamos gozar del gozo de la verdadera comunión en la verdad. Porque, hermano, si usted en la iglesia no encuentra comunión en la verdad, dígame dónde. En el mundo. En el mundo. Más falsedad y engaño en el mundo no hay. No se debe llevar por las redes sociales, hermano. Se lo digo en amor, usted que muchos estamos en redes, pero si usted piensa que lo que usted ve en redes es la verdad de todo el mundo, permítame reventar esta burbuja. ¿Okay? Nadie sube en Facebook o en Instagram la historia de la pelea con la esposa. ¿Quién lo ha hecho? Espérate, dale, vamos a discutir, pero espérate, déjame poner el mismo. Dale. Sí, yo te digo. Nadie hace eso. Nadie pone en Instagram ni en Facebook las discusiones con los hijos. Todos subimos los boletines bonitos, nadie sube los boletines feos. ¿Cierto? En el mundo hay falsedad. El único lugar donde no debe haber y donde debemos cultivar la verdad es aquí. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vivamos en la verdad, hermanos. Amemos la verdad, aunque duela, amémosla. Seamos lo que somos en Cristo y seamos lo que tenemos que ser en Él. La apariencia no sirve de nada. De nada me sirve que usted me diga, pastor, yo estoy bendecido y en victoria, yo todo estoy bien, yo veo la gloria de Dios, yo veo cielos abiertos y en la realidad tu vida es otra cosa, de nada sirve. Vivamos en la verdad, porque si dices que no, tus hermanos te pueden ayudar. Porque para eso estamos, hermanos,
para edificarnos los unos a los otros y exhortarnos a la buena obra. Pero si todo el mundo está en bendición y victoria, aquí estamos exhortando a la buena obra. ¿Sabe qué es lo segundo? Nadie está bendiciendo con éxito. Mentira. Se lo digo yo, hermano. Hay montañas, hay valles. Hay montañas, hay valles. El Señor nunca prometió que usted iba a estar siempre bendecido y en victoria. Lo que el Señor sí te prometió es que aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en tiniebla, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Él está con usted no solamente en el Espíritu Santo, sino que también está con usted, con sus hermanos y hermanas de la fe, porque todos somos un pueblo. Cultivamos una cultura de la verdad. Igualmente, hermanos, protejámonos de la murmuración y el chiste. Y el chiste se puede decir. Pero el mochinche y la murmuración, protejámonos de eso, hermanos. Cultivemos conversaciones edificantes. Si cuando está hablando con un hermano o una hermana y usted comienza a escuchar lo que pasa es que fulano de tal es un antes que me diga lo que me va a decir, ¿vamos a orar por él o qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Y si no vamos a orar y vamos a destruir al hermano, la reputación del hermano, rompa esa conversación de una vez. Haga lo que tenga que hacer para salir. Me están llamando. Salga de ahí. Cultivemos conversaciones que edifiquen. Si usted está conversando con alguien y todo el tema de la conversación es un hermano o una hermana, está en la conversación equivocada. Si usted trae una conversación y dice, hey, yo quiero orar por el hermano tal, está en la conversación correcta. ¿Usted acuerda cuando el hermano hizo eso? Hey, no, y cuando dijo esa otra cosa en la reunión de negocio, ¿tú te acuerdas? Cuidado. Cuidado. Porque también dañando la reputación. 3. Pensemos antes de hablar. No hablemos por hablar. Hay personas que tienen que hablar porque si hay espacio vacío en el aire, se sienten mal. No puede haber silencio, hay que rellenar el espacio con algo, hay que decir lo que sea. Pensemos antes de hablar. Dice la Escritura, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Decimos en nuestra confesión, nuestro pacto de la iglesia, lo vamos a leer en un momento. Nos abstenemos de mentir, difamar, airarnos y vengarnos. Todo va en el mismo espíritu. Pensemos antes de hablar. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces nos falta prudencia, hermano. A veces es necesario nada más callarse la boca. Es más, cuando alguien le diga cállate, cójalo como algo bueno. ¿Por qué nos ofendemos cuando nos dicen cállate? Pero no como un insulto. No, nadie va a coartar mi libertad de expresión. Yo tengo derecho a decir lo que sea, como sea, cuando quiera, a quien quiera. Sí, desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista no. Porque, hermano, si alguien le dice cállate cuando estás hablando en contra de la palabra, te están haciendo un favor de amor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de cada palabra ociosa que sale de su boca. Y probablemente ese día usted dirá, cuánto me hubiera gustado haberme callado cuando me dijeron cállate. A veces hay que callar, hermano. Y más cuando no sabemos. Ahí es cuando más se ve ese pecado. Cuando no sabemos, queremos actuar como lo que más sabemos. Eso es lo que sucede. Así como vemos la sociedad. ¿No? Se fue la luz. Comenzaron a salir todos los ingenieros del sistema y todo a decir, no, lo que pasa es que el sistema se fue porque la mina hizo lo que fue acá. ¿Y cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Cuál es tu fuente? Hablamos por hablar, hermano. ¿Ok? Ahí se ve inocente. Pero ¿qué pasa cuando estás hablando del hermano o de la hermana?
ahí ya la historia cambia. Ahí el daño es mayor. A la mina, aquí estamos nosotros acá, nadie sabe lo que está pasando en la mina. Pero aquí el efecto de mi práctica, de mi hermano con mi hermana, se ve. Cuidemos nuestras palabras, pensemos antes de hablar y encomendémonos al Señor como último. Pidámosle al Señor que guarde nuestras bocas, que le ponga freno a nuestra lengua, que las amarre si la tiene que amarrar y que la corte si la tiene que cortar. Eso es lo que dice Santiago, que hay que ponerle freno a los caballos. Un freno chiquitito hay que poner a los caballos para que se muevan. Podemos orar que el Señor nos ponga freno en nuestra lengua para que hablemos lo que Dios quiere. Esa es mi oración, por lo menos, yo no sé la suya. ¿Ok? Si usted quiere decir, Señor, suelta mi lengua, porque ya es usted. ¿Ok? Yo prefiero orar a lo contrario. Yo prefiero orar con. Así que ahora no me lo voy a pedir al Señor que me cierre mi lengua. Voy a callarme. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por su palabra, que podamos confiar en Él mientras guardamos el noveno mandamiento. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que tú nos amas de tal manera que quieres que guardemos la integridad, la reputación de nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo primeramente. Ayúdanos a amar como tú nos amas, Señor. Que podamos comprender el Evangelio y como tú, sin tomar en consideración nuestra reputación, sin tomar nuestro falso testimonio en tu contra como causal, nos has perdonado y nos has dado una nueva reputación en Cristo, nos has dado nueva vestimenta de justicia. Ayúdanos, Señor, a compartir esa realidad con otros. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a velar por el bien de mi hermano, ayúdame a velar por el bien de mi hermana, ayúdame a velar, Señor, por mi reputación, ayúdanos a buscar, Señor, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que nuestra reputación traiga gloria a tu nombre y que cuando las personas nos vean, den gloria a Dios. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. No para nuestra gloria, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Tú eres el único digno, tú eres el único recto. Y ayúdanos a amar la rectitud así como tú la amas. Ayúdanos a amar la verdad, aunque duela. Ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a que podamos vivir la verdadera comunión en el Espíritu, en el que podamos ser guarda de nuestros hermanos, velar los unos por los otros, exhortarnos unos a los otros en el amor y las buenas obras. Que nadie tenga temor de decirle al hermano, ayúdame con esto que no puedo. Y que el hermano pueda decir, ¿cómo no vamos a orar ya? Que podamos entender lo que es la iglesia. Y que no nos restringamos a la falsedad del mundo también aquí. Hágase tu voluntad, Señor, en los cielos, en la tierra también, como se hace en los cielos, en nuestra oración. Todo esto lo pedimos, Padre, y te damos gracias. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El pueblo de Dios dice, amén, amén.